Soberano Señor y Padre, te bendecimos en esta hora de la mañana y nos colocamos delante de ti en estos momentos con temblor, con reverencia, Señor, porque tú eres santo y perfecto, nosotros pecadores, pero en tu gracia nos has llamado a formar parte de tu pueblo y hoy estamos aquí con el corazón dispuesto, Señor, para recibir la enseñanza de tu palabra. Por tal motivo, Padre, te suplico que seas tú, mi Señor, disponiendo todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, nuestro oído, nuestro entendimiento sea abierto, nuestro corazón sea dispuesto y tu palabra que sea expuesta caiga en nuestro corazón como cae la semilla en tierra fértil y ella crezca y produzca fruto en nuestra vida para tu gloria y el beneficio de nuestra vida y la de los que nos rodean. Ayúdame, Señor, pon tus palabras en mi boca. No mires mis pecados, Padre Santo. Tu Hijo pagó por ellos. Hazme instrumento de bendición para mis hermanos y para todos los que escuchen esta enseñanza. Ayúdanos a entender tu verdad. Y Padre, dispón todo nuestro ser. Quita toda distracción, sueño, pereza, apatía y permite que estemos totalmente dispuestos y concentrados para recibir tu enseñanza. Te pido esto, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, hace 8 días, hermanos, empezamos la serie sobre las doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios, después de haber culminado el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y yo les dije que estas doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios son 5 que a través de la historia se han enseñado en la iglesia. Doctrinas que se llaman doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios. Estas doctrinas del Evangelio de la gracia de Dios fueron enseñadas por el Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo y por todos los apóstoles, teniendo sus raíces, obviamente, en la revelación del Antiguo Testamento. Luego, con el correr del tiempo, los reformadores rescataron la autoridad de la palabra de Dios y exaltaron lo que el Señor enseñó en su palabra, porque la Iglesia Católica Romana tenía minimizada la palabra de Dios. Y estos reformadores sistematizaron estas doctrinas y las enseñaron al pueblo. Al escudriñar la Escritura, ellos se dieron cuenta y se sistematizaron de manera lógica este maravilloso compendio de doctrinas que ha sido de gran provecho y bendición a toda la Iglesia del Señor. ¿Cuáles son esas 5 doctrinas? Primero, la incapacidad total humana o depravación total del hombre. Segundo, elección por gracia o elección incondicional. Tercero, el sacrificio eficaz de Cristo o expiación limitada. Cuarto, gracia irresistible o gracia eficaz. Y quinto, seguridad absoluta de los elegidos o perseverancia de los santos. Pero para poder entender estas doctrinas de una manera más lógica, tenemos que considerar 2 doctrinas más que son básicas y fundamentales en la comprensión de la fe cristiana bíblica. Esa fe cristiana bíblica reformada que hemos recibido de los reformadores.
Estas doctrinas son la soberanía absoluta de Dios y la unidad espiritual y universal de la Iglesia. Entonces el orden en que estudiaremos estas 7 doctrinas será el siguiente, como les comenté hace 8 días, pero quería recordarlo nuevamente porque somos dados a olvidar. En primer lugar vamos a ver la soberanía absoluta de Dios, que la empezamos a ver hace 8 días, o el control soberano de Dios. En segundo lugar, la incapacidad total del hombre. Tercer lugar, la elección incondicional. Cuarto lugar, el sacrificio eficaz de Cristo. Quinto lugar, gracia eficaz. Sexto lugar, seguridad absoluta de los elegidos. Y séptimo, unidad espiritual y universal de la Iglesia. Hace 8 días empezamos a considerar la soberanía absoluta de Dios, o el control soberano de Dios. Y por falta de tiempo, no alcancé a terminar el bosquejo que les propuse. Para el estudio de esta doctrina yo les propuse el siguiente bosquejo. Ahí va a salir en la pantalla. En primer lugar, el primer punto, definición de la soberanía de Dios, que lo vimos hace 8 días. Segundo lugar, la soberanía de Dios como base sólida para la fe cristiana. Y tercer lugar, tercer punto, 4 fundamentos bíblicos para creer en la soberanía de Dios. Vimos los 3 puntos, pero en el tercer punto, que trata de los 4 fundamentos para creer en la absoluta soberanía de Dios, solo vimos 3. Vimos el primer fundamento, los atributos de omnisciencia y omnipresencia. Segundo fundamento, la voluntad inmutable de Dios. Y tercer fundamento, toda realidad es producto de los decretos divinos. Y me quedó faltando el cuarto fundamento, por lo cual el día de hoy consideraremos este cuarto fundamento. El cuarto fundamento bíblico para creer en la soberanía absoluta de Dios es que Dios es dueño y Señor sobre todo. Dios es dueño y Señor sobre todos. Muchos dicen eso de labios, que Dios es dueño y Señor sobre todo. Pero a la hora de examinar sus creencias nos damos cuenta que Dios no tiene acceso en su concepción a ciertas áreas de su vida. En eso Dios no se mete. Entonces, están totalmente equivocados. Entonces, Dios es dueño y Señor absoluto sobre todo. En un estudio bíblico sobre la soberanía de Dios, un hermano preguntó en tono cuestionante: Pastor, con todo el caos y la maldad que hay en el mundo, ¿quién es el dueño y el soberano de la tierra? ¿Dios o Satanás? Esta pregunta la hacía él porque no entendía, veía que este mundo está patas arriba y se cuestionaba en su mente y en su corazón las enseñanzas de la soberanía absoluta de Dios. Esta pregunta es muy interesante y muy cuestionante para nosotros los creyentes. Con toda la maldad, con toda la violencia que hay en el mundo y el pecado que se incrementa y que se legaliza en los estados, uno diría que el dueño y el soberano de la tierra es el diablo y que él es el que tiene el control y que Dios no hace nada al respecto. Uno se cuestiona eso. En vez de mirar que el mal avance, el mal gana. Que minimice, el mal gana ventaja y el bien como se minimiza. Entonces, hermanos, uno comienza a cuestionarse todo eso. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Porque nuestra fe no se fundamenta en lo que nosotros nos imaginamos o en lo que nosotros percibimos y decidimos creer. No, nuestra fe se fundamenta en lo que dice la palabra de Dios. Por eso somos solo
Escritura. Ese es uno de los legados de la Reforma Protestante, solo Escritura. Entonces, ¿qué dice la Escritura al respecto? Vaya conmigo a Éxodo 9, versículo 29, a ver quién es el dueño del mundo. Éxodo 9, 29 dice: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. De Jehová el Señor es la tierra, y todo lo que en ella habita, y todo lo que en ella sucede, el Señor en su soberana voluntad lo permite. Adelántese a Éxodo 19, versículo 5, por favor. Éxodo 19, versículo 5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es parte de la tierra. Ah, no, toda la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud, queridos hermanos. Que no nos quepa la menor duda. El diablo no es dueño de nada. Deuteronomio 10, 14. Deuteronomio capítulo 10, verso 14 dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Aquí ya se amplía el concepto de Dios como dueño del universo total. Dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Es decir, el infinito y vasto universo, los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea, Él es el dueño absoluto de todo. ¿Y por qué es el dueño absoluto de todos, de todo, queridos hermanos? Porque Él las creó con su poder. Ahora adelántese a primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Hoy vamos a estar caminando por la Biblia, porque la Biblia es la que hace arder nuestro corazón, es la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Qué precioso verso este, hermanos. Observen lo que dice el texto sagrado. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Él es el poderoso, nosotros no tenemos poder. El poder que nosotros ostentamos fue porque Dios nos lo dio. También es la gloria, también es la victoria y también es el honor. A Él le pertenecen todas esas cosas: el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Él. Por eso a Él le pertenece todo el honor, la gloria y la victoria. Y luego culmina el texto diciendo: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Él es el Dios en el cual usted y yo creemos, y debemos poner nuestra confianza absoluta. Ahora vaya a Job, capítulo 41, versículo 11, por favor. Job 41, verso 11 dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿De qué es dueño usted? De nada. ¿De qué soy dueño yo? De nada. Dice: es que yo puedo hacer con mi vida lo que me venga en gana. Sí, usted puede hacer con su vida lo que le venga en gana, pero un día dará cuenta a Dios de lo que usted hizo. Usted es responsable de sus actos.
No somos dueños de nada. Él es el soberano, Él es el dueño. El diablo no es dueño de nada, él no tiene autoridad, excepto la que Dios le concede en su soberana voluntad. Salmo 89, verso 11, dice, Salmo 89, verso 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Qué palabras tan gloriosas, ¿no les parece? Aquí hoy no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Dios omnipotente, del Dios soberano, del Dios todopoderoso, del creador del universo, de las cosas visibles e invisibles. Tuyos son los cielos, dice el salmista, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Bendito sea el Señor por siempre. Así que, hermanos, el diablo no es dueño de nada. En su rebelión contra Dios, el diablo no ganó nada. ¿Saben qué fue lo único que ganó el diablo? Su total destitución de la gloria de Dios y las prisiones eternas. Él no es el dueño de nada. Ah, pastor, ¿y entonces por qué él le dijo a Jesucristo cuando lo llevó al monte alto y le dijo, todo esto te daré, y le mostró la gloria del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque Él es el dueño, obviamente. Ahora, preguntémonos del carácter de Satanás. Él es el padre de la mentira. O sea que le estaba diciendo verdad a Jesucristo. No, él estaba mintiendo. Cuando él le dijo que le daba todas esas cosas y postrado lo adorara, él estaba mintiendo porque él es el padre de las mentiras. ¿Cómo lo sabemos? Cristo sabía que él era el heredero de Dios. Vea, en el Salmo 2, versículos 7 y 8, encontramos la refutación. Dice el Salmo 2, versículos 7 y 8. Yo publicaré el decreto. ¿Escucharon esa palabrita? El decreto. ¿Cuándo dio el decreto el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que, ¿quién es la tierra? De Cristo el Señor, porque el Padre se la heredó. El diablo no es el dueño de nada. Él cuando le habló a Cristo le estaba mintiendo, porque Él es el padre de mentira. Entonces, hermanos, hemos visto que Dios es el dueño y Señor sobre todo, con bases bíblicas sólidas, fundamentales. Dios, en segundo lugar, es soberano sobre la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es soberano sobre la naturaleza. Los vientos, la lluvia, los terremotos, todas esas cosas no suceden porque a Dios se le escapen de su control. La muerte de una persona, la muerte de un pajarito, no sucede porque a Dios se le escape. Él es el dueño sobre la naturaleza y decide sobre las cosas que pasan en el universo. Observen lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31, para que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios. Mateo 10, 29 al 31. Dice así la escritura. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Según Jesús, en este texto, el Padre controla las vidas de todos los animales. Ni el pajarillo más insignificante puede morir sin que Dios no lo permita, hermanos.
La hormiguita insignificante, diminuta que vemos en el suelo, Dios la creó y ellas mueren por la voluntad de Dios y se reproducen por la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano sobre la naturaleza. Es igual con nosotros los seres humanos. Dice Jesús que nosotros valemos más que muchos pajarillos. Tampoco podemos morir sin el permiso del Padre. Él es el que da vida y el que hace morir. Nosotros siempre tenemos que pensar en la naturaleza perfecta, santa de Dios. Como les decía hace 8 días, solo mirando la majestad, la gloria, el poder de Dios. Al bajar nuestra mirada podemos comprender nuestra insignificancia, hermanos, nuestra pequeñez, nuestras imperfecciones por el pecado. Pero cuando hacemos lo contrario, nos examinamos a nosotros mismos y nos exaltamos a nosotros mismos y luego volteamos la mirada al cielo, pues estamos muy engrandecidos y Dios no es tan Dios como lo revela la Biblia, porque en nosotros hay grandeza, hay orgullo, hay autosuficiencia. No, las cosas de Dios se empiezan con Dios y al comprender a Dios y al mirar a Dios, bajamos la mirada a nosotros y entonces podemos comprender claramente quiénes somos nosotros. Pero si hacemos todo lo contrario, no vamos a tener una cosmovisión correcta acerca del carácter de Dios y de nuestra propia condición humana y caída. No sé si me hice entender. Dios trajo codornices a los israelitas para alimentarlos en el desierto, ¿recuerdan? Él hizo venir una cantidad de codornices porque ellos pidieron carne. Y Dios hizo venir codornices para que cayeran ahí los egipcios, los israelitas se alimentaran, hermanos. También cerró la boca de los leones en la presencia de Daniel para que los leones no se comieran a Daniel. ¿Quién se atrevería a meterse a una jaula con leones hambrientos? ¿Quién hizo cerrar la boca de los leones? Pues Dios, porque Él tiene el control sobre la naturaleza. Él puso una moneda en la boca de un pescado y le dijo a Pedro, vaya, pesque, sáquelo y con eso paga el impuesto del templo. Dios es soberano y tiene el poder, el control sobre todas las cosas. Dios usó ranas, usó piojos, moscas para juzgar a los egipcios. ¿Quién hizo nacer esas ranas, esos piojos? Todo lo hizo el Señor. Él mandó saltamontes contra Israel, ¿recuerdan? Para destruir sus cultivos y trajo los animales al arca de Noé. No fue que Noé era un domador, él fue el que los trajo para que entraran al arca. Y dio de comer a Elías por muchos días a través de unos cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y así alimentó a Elías con los cuervos. Dios tiene el control. Incluso en cosas inanimadas Dios mostró y muestra su soberanía. Él controló el diluvio de Noé. Mandó tinieblas, mandó granizo, fuego sobre Egipto. Dios hizo que se detuviera el sol a la demanda de Josué, etcétera. Y así podríamos nombrar y nombrar cosas que están registradas en las Escrituras donde vemos que Dios tiene el control soberano sobre la naturaleza. Incluso ni una mosca vuela sin el permiso divino. Aún nuestros cabellos, como leíamos ahorita, están todos contados. En los calvitos es más fácil contarlos. Sí. En tercer lugar, Dios es absolutamente soberano sobre los gobiernos y la raza humana. Observen lo que dice Hechos 17:26. Hechos 17:26. Dice así: y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué pasaje este? ¿No les parece, hermanos? Obsérvenlo nuevamente. Dice, y de una sangre. ¿Cuál es esa sangre?
la de Adán y Eva. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De allí descendió toda la raza humana que existe sobre la tierra, de Adán y Eva, para que habiten sobre la faz de la tierra, o de toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién es el que manda sobre la raza humana? Dios. Él tiene el control soberano entonces sobre la raza humana, pero también sobre los gobiernos humanos. La primera cosa que vemos aquí en Hechos 17:26 y que Pablo predicó a los paganos de Atenas fue la soberanía de Dios sobre la raza humana. Pablo se dio cuenta de que el entendimiento correcto del Evangelio se basa en comprender el control soberano de Dios sobre todos los hombres. Nosotros tenemos que empezar a enseñarles a la gente quién es Dios, para que se den cuenta que no es ese Diosito en el que ellos han pensado y se han imaginado. Porque muchos dicen, es que yo tengo vara con el de arriba, mi Diosito. ¿Cuál vara con el de arriba? ¿Cuál Diosito? Él es Dios soberano. Él es un Dios absolutamente diferente a nosotros, aunque también es inmanente, se relaciona con nosotros, pero Él es trascendente, va más allá de nuestro entendimiento. Así que no podemos tratarlo como el igual. Hay que tener reverencia, por eso hay que llegar temprano también al culto, al servicio, hermanos. El culto empieza a las 8:30. Yo muestro respeto y reverencia por Dios, empezando por esas pequeñas cosas. No les estoy llamando la atención, no se lo imaginen. Un pequeño jaloncito de oreja no cae mal, hermanos. Dios es puntual. Nunca les falta con el pan, ¿cierto? Cada día hace salir el sol y ocultar el sol, y nos da alimento, nos da oxígeno. Él es fiel. Si todo Él dio por mí, ¿qué ofreces tú por mí?, dice el himno, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros debemos tener a Dios como el alto y el sublime. Si le corremos a un jefe terrenal, pecador, y nos toca llegar temprano, porque si no, pues nos sancionan o nos echan del trabajo, ¿cómo no le vamos a correr a Dios, hermanos? Si Él es el soberano, el que le da el trabajo, el que le da la vida, el que le da los hijos, el que le da el dinero para comprar las cosas. Él es más digno de honra que cualquier ser humano, ¿o no es así? Entonces, empecemos nosotros por entender quién es Dios, porque tenemos un concepto de Dios muy limitado, muy humano, pero el concepto de Dios está aquí, su carácter está revelado aquí, su grandeza, su majestad, su soberanía, su amor, su bondad, su misericordia, todo está revelado en las Santas Escrituras. Dios tiene el control sobre los gobiernos. Daniel 2, 19 al 21. Daniel 2, 19 al 21 dice lo siguiente: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios le reveló ese sueño a Daniel, que era imposible que cualquier hombre lo descubriera o lo entendiera. Pero Dios se lo reveló, el Dios del cielo le reveló ese sueño a Daniel. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Miren el concepto que Daniel tenía de Dios. No era un concepto limitado y humano como el que nosotros a veces tenemos o tendemos a creer. Dice en el verso 20, para Daniel, en el 21 dice, para Daniel Dios era el Dios del cielo, el que está por sobre todo. En el 20 dice, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Para Daniel no había otro nombre más grande y suficiente que el de Dios. Y por eso él pide que sea bendito de siglos en siglos.
¿Por qué? Porque tuyos son el poder y la sabiduría. ¿De quién es el poder y de quién la sabiduría? De Dios. En consecuencia, eso debe llevarme a adorar y a exaltar a Dios. Verso 21. Para Daniel, ¿quién era Dios? El que muda los tiempos. ¿Quién fue el que permitió que se instaurara la pandemia en esta tierra? Y después de la pandemia se mudaron los tiempos, cambió todo de una manera drástica. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Quién puso ese presidente en nuestro país, el que tenemos? Dios. Dios lo puso, gústenos o no nos guste, Él lo puso. Él lo puso. Pone los alcaldes, pone los gobernadores, Él pone los que gobiernan. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que si usted tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, porque de Él es la sabiduría. Él es nuestro Dios. ¿No les arde el corazón, hermanos, al escuchar estas cosas de Dios? ¿No les da alegría tener un Dios como el Dios que nos revela la Escritura? Eso disipa de nosotros las angustias, el temor. El Dios del cielo tiene el dominio, amados hermanos, en el reino de los hombres, porque suyos son la sabiduría y el poder. Y Él quita reyes y pone reyes y hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces, Dios? ¿Cuarto o tercero? Cuarto. Es que yo le puse alguitos más. Dios es absolutamente soberano sobre la voluntad humana. Aquí me metí en terreno que a muchos no les gusta. Pastor, nosotros tenemos libre albedrío. ¿Sí? Y ahí en el libre albedrío, Dios no es soberano. Y esa ha sido una de las discusiones a través de los siglos, y la que nos separan de ciertos hermanos que también confían en Cristo. Pero nosotros creemos por la Escritura que no hay nada sobre el planeta Tierra, ni un centímetro cuadrado, en lo cual Dios no tenga el control absoluto sobre todo. O si no, Él dejaría de ser Dios. Así que Dios es absolutamente, yo le coloco, por eso le puse ese apelativo, la soberanía absoluta de Dios. Porque para algunos Dios es soberano hasta cierto límite, no es soberano en todo. La fe reformada enseña que Dios es absolutamente soberano sobre todo, aún sobre la voluntad humana. ¿Puede Dios traspasar los límites de la voluntad humana? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Por supuesto que sí. ¿Se extiende la soberanía de Dios misma a la voluntad y a los pensamientos del hombre? Por supuesto que sí. Es verdad que el hombre tiene voluntad, pero no es una voluntad soberana. La única voluntad soberana es la de Dios. Él es el único que tiene una voluntad soberana. Dios es el único que tiene potestad y control soberano sobre la voluntad y los pensamientos del hombre. Observemos algunos textos bíblicos que nos hablan de esta verdad. Proverbios 21:1, por favor. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Leyeron conmigo ese texto? Hermanos queridos, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. La primera parte del versículo se puede interpretar de dos maneras. Primera, sobre el planeta Tierra hay ríos, hay caños, quebradas, que están repartidos de manera soberana como Dios lo quiso. Dios hizo el río Magdalena, el río Cauca, todos los ríos de Colombia y los ríos del planeta, Dios los puso allí y les dio un cauce para que vayan al mar, como los repartimientos de las aguas. Pero también puede
interpretarse en el hecho de los que cultivan y tienen canales de riego. Ellos pueden desviar el canal del riego para que vaya a ciertos cultivos y allí también se moje la tierra y la tierra produzca. Puede de manera autónoma el hombre desviar el canal. Como también lo pueden detener los hombres para hacer una represa y sacar luz eléctrica para el beneficio del hombre. Más o menos así, como los repartimientos de las aguas, de esos ejemplos que le puse, así está el corazón del rey, en la mano de Jehová el Señor, el soberano. A todo lo que quiere lo inclina. Acordémonos que el corazón en la Biblia hace referencia a ¿qué cosa? A los pensamientos, a la mente. Así que Dios es el que inclina la mente, la voluntad del ser humano en su santa y soberana voluntad a lo que Él quiere y determina en su soberanía. Ahora observen Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El hombre piensa su camino, pero Dios ¿qué? Endereza sus pasos. No se cumple la voluntad del hombre, se cumple la voluntad de Dios sobre la voluntad del ser humano. Esto por supuesto aplasta nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Esa altivez que tenemos nosotros de creernos autosuficientes. En Hechos 16, versículo 14, tenemos un ejemplo maravilloso. Hechos 16, 14. Acerca de cómo Dios coacciona la voluntad de una persona en su soberanía para cumplir los propósitos redentivos. Hechos 16, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia era temerosa de Dios, pero no era creyente. Así como hay muchas personas temerosas de Dios, pero no son creyentes en Jesucristo. Y Pablo estaba hablando la palabra de Dios, el evangelio de la gracia. ¿Y qué nos dice aquí el texto? Que el Señor abrió el corazón de ella, coaccionó su voluntad de manera soberana, en un acto de gracia, bondad y misericordia, para que Lida estuviera atenta y asintiera al evangelio de la gracia de Dios que estaba predicando el apóstol Pablo. Así que Dios tiene acceso a la voluntad del ser humano, ¿o es un lugar inaccesible para Dios? Apocalipsis 17, 17. Apocalipsis 17, 17 dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí entonces podemos entender algo acerca del caos que hay en el mundo. Dios pone en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Sí ve? ¿Quién es el que pone en los corazones el ejecutar lo que Él quiere? Pues Dios mismo. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, como el control a Satanás, hasta que se cumplan las palabras de Dios, hasta que Dios cumpla el propósito de lo que Él está haciendo o ha determinado. Entonces, Él es el que tiene el control soberano sobre la voluntad humana. Éxodo 12:36. Éxodo 12:36. Dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que los egipcios dieron dádivas abundantes
oro, comida, animales al pueblo de Israel. ¿Por qué hicieron eso los egipcios? Ahí dice, porque Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Hermanos, es Dios el que hace las cosas. Él es el soberano, el rey, el supremo. Así que si para Dios no es difícil cambiar el curso de un río, entonces tampoco es difícil cambiar el corazón de un rey. Y si cambia el orgulloso y enaltecido corazón de un rey, como pasó con Nabucodonosor, ¿cuánto más el Señor tendrá poder sobre nosotros, seres humanos comunes y corrientes, hermanos? Así que Dios tiene el control de todo. Él es el soberano sobre la voluntad humana. Quinto, Dios es absolutamente soberano gobernando sobre la maldad. Este es un tema un poco espinoso. Dios es absolutamente soberano gobernando sobre la maldad. Dios nunca obliga a nadie a pecar. Que quede muy claro. El hombre peca porque él quiere. Tampoco se le puede acusar en base a su soberanía de ser el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. Las personas pecan porque tienen naturaleza pecaminosa heredada de Adán y quieren hacerlo, como nosotros vemos. Sin embargo, en su soberanía nadie puede pecar sin que Dios lo permita y sin que el hombre deje de ser culpable de pecar o ser responsable ante Dios. ¿Entendieron ese trabalenguas? Dios no es el culpable de que el hombre peque, pero sin embargo, ninguno puede pecar si Dios no se lo permite, si Dios no lo deja. Ustedes recuerdan las palabras de Romanos 1:18 en adelante, donde se habla de la depravación del hombre, que dice el Señor: por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando Dios le quita el freno al ser humano, el hombre se desboca. Y se desboca y va cayendo en una caída más profunda. Es Dios el que frena al ser humano para que no haga lo que quisiera o pudiera llegar a hacer en su maldad. Porque Dios es soberano y gobierna sobre la maldad, hermanos. Nada pasa sin el permiso del Señor. Pero tampoco el hombre deja de ser culpable cuando peca, cuando Dios le permite pecar. La Biblia enseña que Dios no es autor del pecado, pero Él ciertamente en su absoluta soberanía lo permitió y es parte íntegra de su decreto eterno. Él no puede ser culpado de la maldad porque Él es santo, 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 según Isaías 6 del 1 al 3, y no hay santo como Jehová, según 1 Samuel 2:2. Pero Dios tiene un propósito al permitir el mal. Dios tiene un propósito al permitir el mal, aunque Él no es el autor del mal ni del pecado. Dios no fue sorprendido con la guardia abajo o en una situación en la que Él no podía hacer nada para impedir que el pecado entrara al mundo, al universo. No. Él permitió en su soberanía que entrara el mal por alguna razón. No conocemos su propósito al permitir el pecado, pero, escúchenlo bien, pero en sentido general podemos discernir que Él permitió el pecado para desplegar su gloria en atributos divinos que no serían revelados fuera del mal. Atributos como su misericordia, como su gracia, como su compasión, como su perdón y como su salvación. Porque no entenderíamos qué sería la misericordia de Dios, no entenderíamos qué sería la gracia de Dios, qué sería la compasión de Dios, qué sería el perdón y la salvación de Dios si el mal no existiera, porque ¿de qué nos salvaría Dios?
O sea que en cierta manera uno puede discernir que Él permitió eso para desplegar su gloria de bondad, amor, misericordia y gracia sobre la raza humana. Y nosotros pudiéramos ver quién es ese Dios misericordioso y lleno de gracia y de bondad para con el pecador que voluntariamente decide pecar y violar su santa ley. Usando muchas veces la misma maldad, el Señor permite que pasen las cosas para llevar a cabo y ejecutar y cumplir sus propósitos. Parece contradictorio, ¿no? Dios permite que pase el mal y usa la maldad en su soberanía para llevar a cabo sus propósitos. Vamos a mirar un ejemplo que ustedes, yo sé que lo conocen, pero vamos a Génesis 45, versículos 5 hasta el 8. Génesis 45, 5 hasta el 8. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Ustedes conocen esta historia. Los hermanos de José, en su maldad, en su envidia, lo vendieron. Antes habían decidido matarlo, pero luego un hermano se opone y dijo, no, más bien vendámoslo por plata. Y se lo vendieron a unos mercaderes que pasaban. Y José fue a parar a Egipto como esclavo. Y los hermanos cogieron su túnica y mataron un cabrito y la embebieron de sangre, se la llevaron al papá. Mire, papá, tal vez una fiera se comió a nuestro hermano menor, y le metieron semejante mentira. Y todos felices y contentos que ya todo había pasado y que todo estaba tapado. Ellos hicieron gran maldad contra su hermano. Pero después de pasado el tiempo, viene el hambre, la sequía sobre la tierra. Y ya ellos van a Egipto a pedir cacao, como se dice de manera coloquial. ¿Y qué pasó allá cuando ellos descubren? Y miren las palabras de José que leímos hoy. Ahora pues, ellos están compungidos, entristecidos por el mal que habían hecho. Y estaban pensando que todo eso les había venido por la maldad que habían hecho. Y las palabras de José son tan significativas que nos muestran el control soberano de Dios sobre la maldad, encaminando la maldad y la responsabilidad de los pecadores para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Dice el verso 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Imagínense las palabras que les dice José a ellos. No les pese haberme vendido acá, no se pongan tristes, porque para preservación de vida me envió, ¿quién? Dios, no ellos. Dios fue el que los envió a él, a Egipto, delante de ellos. Ellos en su maldad lo vendieron como esclavo porque le tenían envidia y quisieron borrarlo del mapa, pero Dios utilizó esa maldad y realmente la permitió en su soberanía para llevarlos después a preservarle la vida en el hambre, porque José ya era rey en Egipto. Y Dios me envió, versículo 7, delante de vosotros, vuelve y repite, si no Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios es el que lleva a cabo, controla la maldad para llevar a cabo sus propósitos. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, y vuelve y repite, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿quién fue el que permitió eso? Dios. Pero
¿los hermanos de José fueron sin culpa? No, actuaron en su maldad naturalmente, pero Dios permitió eso y en su soberanía lo encaminó para llevar adelante un propósito, para el mismo bien de esos que habían violado la ley del Señor. Vemos ahí también la gracia y la misericordia de Dios obrando en favor de los hombres, aún en su maldad. Y si usted se adelanta a Génesis 50, 20, miren lo que volvió a decir José después. Génesis 50, 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que, hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados. Así que el hombre no deja de ser responsable en la ejecución de su maldad, pero Dios en su soberanía muchas veces usa esa maldad y permite esa maldad en el hombre para llevar a cabo propósitos que a veces nosotros no entendemos ni podemos percibir al momento, pero luego, posteriormente, lo entendemos y sabemos por qué Dios permitió eso. Y yo quisiera, hermanos, hoy leerles de la Confesión de Fe Bautista de 1689, la descripción del decreto de Dios, que eso nos ayuda a entender más o menos cómo los reformadores tuvieron esa concepción acerca de la soberanía de Dios sobre la maldad y sobre la libre voluntad del ser humano. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en el párrafo del decreto de Dios dice, escuchen bien: Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Amén. Confesión Bautista, párrafo del decreto de Dios. Una descripción clara de estos maestros de la palabra de Dios que plasmaron este concepto de lo que uno cuando estudia la Biblia a veces se le confunde y no puede darle como un sentido lógico. Aquí lo pueden leer, eso está gratis en el internet, Confesión Bautista 1689. Es un documento muy valioso para fortalecer nuestra fe y guiar nuestros pasos como iglesia. Las Escrituras nos revelan que hasta las mismas circunstancias del acto de pecar están bajo el control soberano de Dios. En la mano divina está el poder para impedir o permitir el pecado del hombre. Así que el afirmar que Dios no puede impedir que una persona peque es igualmente de blasfemo que declarar que Dios es la causa del pecado. Dios no es la causa del pecado, pero tampoco podemos negar que Dios en su soberanía y en su poder puede impedir que alguien peque. Mateo 21, Hechos 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Dice la palabra de Dios. ¿Están allí? Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, el texto sagrado habla de 4 grupos que se unieron en su maldad contra el Señor Jesucristo. Noten, se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra su santo Hijo Jesús,
a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, el gobernador romano. Poncio Pilato, perdón, ese no era el gobernador romano, perdón. Herodes el rey. Poncio Pilato, el gobernador romano. Con los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel. O sea, todos se confabularon para matar al Señor Jesucristo. ¿Cuál puede ser el acto más maldadoso que se haya cometido en el mundo? El matar al Hijo de Dios, al Santo Hijo de Dios. El pecado más grande que se haya podido cometer es el haber matado al Hijo de Dios. Pero ese pecado más grande que se pudo llegar a cometer también se convirtió en la bendición más grande que Dios pudo llegar a establecer para los hombres. Porque dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea que cuando ellos le estaban dando látigo, cuando le estaban insultando, cuando violaron las leyes para condenarlo, ellos sin saberlo, en su maldad y en su sevicia, estaban llevando adelante ¿qué cosa? Los planes y los decretos de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Ese es el Dios en el cual usted y yo creemos, hermanos, y en el cual debemos gozarnos y alegrarnos cada día. Y por último, hermanos, Dios es soberano sobre los ángeles malos y buenos, tanto de los ángeles buenos como de los ángeles caídos. Los demonios están bajo el control soberano de Dios. Lamentablemente hoy en día hay un sector del cristianismo que le da más prioridad o como más exaltación prácticamente al diablo que al mismo Jesús. Y desde que llegan es limpiando los aires y echando fuera al demonio. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que Satanás fue destruido en la cruz del Calvario. Allí Dios, los decretos que estaban en contra nuestra fueron quitados. Hermanos, Dios tiene el control sobre todo. Y por falta de tener una comprensión correcta de lo que es Dios, uno se desvía y comienza a darle más prioridad, a temer a algo que no debemos temer, porque la Escritura dice, ni siquiera temáis a los que matan el alma, mas el cuerpo no pueden matar, temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces Dios tiene el control sobre Satanás, sobre los ángeles caídos y sobre los ángeles del cielo. Él es soberano sobre todo. Salmo 103, 20 y 21. Salmo 103, 20 y 21 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? ¿Aquí está hablando? La voluntad de Dios. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Los ángeles ejecutan las órdenes de Dios, obedeciendo a la voz de su precepto. Así que Dios tiene el control sobre los ángeles. Romanos 8, 38 y 39 dice, Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nuestra salvación está asegurada. Los demonios no pueden frustrar nuestra salvación. La muerte tampoco. El futuro que no conocemos y que para nosotros es incierto tampoco. Eso es lo que dice allí. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. El único que no es creado, ¿quién es? Dios. Dios es el increado. Así que ninguna cosa creada, los ángeles, Satanás es creado, nada podrá frustrar los planes y los propósitos de Dios, hermano. ¿Podemos confiar en Él o no? Bien, hermanos, entonces, aunque Satanás es el agente activo de la maldad,
Y el enemigo de Dios, sus actividades se extienden solamente a los límites del permiso divino. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Así como un perro atado a una cuerda tiene libertad hasta donde alcanza la cuerda y no puede ir más allá de los límites que le permite la cuerda, así el hombre y Satanás no pueden ir más allá de los límites que Dios le tiene establecido. Así que si pasan cosas, Dios las permite, pero no pasará más allá de lo que Dios tiene determinado que pase. Entonces, quiero que pensemos en 3 aplicaciones prácticas para culminar la enseñanza de la absoluta soberanía de Dios en el día de hoy. Una aplicación práctica de la soberanía de Dios es que nos da consuelo en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos pruebas y desafíos, podemos confiar en que Dios está en control y que tiene un propósito bueno y santo para nuestras vidas. Siempre piensen así, hermanos. Esto puede ayudarnos a mantener la calma y la esperanza incluso en los momentos más difíciles de nuestra existencia, si pensamos en la absoluta soberanía de Dios. Número 2. La doctrina de la soberanía absoluta de Dios nos lleva a tener una conciencia más clara, más reverente, de adoración y admiración de la grandeza, del poder y la majestad del Dios que revelan las sagradas Escrituras. Es a través de la soberanía de Dios que podemos ver la sublimidad, la grandeza, la santidad y el poder de Dios, y esto entonces nos debe llevarnos a inclinarnos y a postrarnos ante Él y adorarlo con reverencia. Y en tercer lugar, la soberanía absoluta de Dios nos lleva a tener una conciencia más clara de nuestra insignificancia, de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez ante la grandeza y la sublimidad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, espero Dios haya hablado a sus corazones, porque yo solo hablé la palabra de Dios. Yo no pretendo aquí ser elocuente. Yo lo único que pretendo es que la Biblia hable a su conciencia, a mi conciencia, a mi corazón, y ella sea la que rija nuestro entendimiento y nuestra razón. Colóquense de pie, queridos hermanos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora y bendigo tu santo nombre eternamente y para siempre por ser tan maravilloso. Vas mucho más allá de nuestro entendimiento. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así como está alto los cielos sobre nosotros, así son altos tus pensamientos sobre nuestros pensamientos. No hay otro ser como tú. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, nos postramos en esta mañana y te rendimos toda la gloria, la honra y el honor al Altísimo Dios. Y te agradecemos por tu misericordia, tu amor y tu bondad para con nosotros, al permitirnos conocerte y al permitirnos entender nuestra bajeza y nuestra pequeñez ante tu majestad y grandeza. Porque cuando somos débiles es que somos fuertes. Gracias, Señor, por ser un Dios que se revela a personas pecadoras y finitas y nos permites entender algo de ti. Tú eres tan grande, eres tan sublime que las palabras no alcanzan, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón dispuesto para ti, a tener esa mente abierta para conocerte cada día más en el estudio de tu palabra. Ayúdanos cada día, Padre Santo, a vivir para tu gloria y encamina, Señor, en tu soberanía, y ayúdanos a tener esa conciencia de que todas las cosas que pasen a la postre redundarán para el bien de nuestra vida y para el cumplimiento de tus propósitos soberanos y perfectos. Bendito seas, Señor. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, que no conoce a tu Santo Hijo Jesucristo, llévalo a los pies de Él en arrepentimiento y fe, para que Él se confiese ante ti pecador y reconozca que tú moriste y pagaste por sus pecados en la cruz.
Te lo pido, mi Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.